Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, martes, y damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle en una hermosa mañana cálida en Puerto Rico, bastante activada para nosotros, pero damos la gloria al Señor porque nos permite otra vez poder tener un momento de un espacio para compartir una palabra, porque reconociendo el tiempo que vivimos, un tiempo profético, reconocemos que no hay otra cosa que tengamos que hacer, que no tenga más urgencia que predicar la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Fíjate que cuando hablamos de predicar, no solamente predicamos con lo que hablamos o con lo que podemos decir, sino que predicamos con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, porque aunque somos gente imperfecta, cuando el Señor ha puesto una marca en nosotros, Él nos levanta, Él nos perdona, Él nos da una oportunidad, y lo importante es que en este día tú te enteres que hay una guerra en los aires y que es necesario que tú sepas que en medio de esa guerra tú tienes la victoria. Hay unas armaduras que están dispuestas para ti solo cuando tú decides que sea el Señor quien guíe tus pasos. En este hermoso día, como todos los días, queremos presentar este espacio y vamos a orar. A pesar de que las redes sociales son utilizadas para otros fines, nosotros sabemos por la palabra que es un tiempo hermoso para aprovechar estas herramientas que tenemos a nuestra disposición por el momento, y nosotros hacer una parte como iglesia del Señor. En esta hermosa mañana, dentro de nuestra red social tenemos muchos contactos que tal vez un día trabajaron con nosotros, contactos de personas que a lo largo de nuestra vida hemos conocido o compartido, y es hermoso poder hablar de la palabra del Señor unos con los otros. Así que yo te invito que presentemos esta plataforma, esta red social, y pensemos que el Señor en este momento está muy dispuesto a tratar con nuestra vida. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos la gloria y la honra a ti, Padre amado, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu bendita misericordia. Y en esta mañana yo te presento este espacio, te presento las vidas que al lado de su artefacto electrónico nos acompañan. Padre, mira a mi hermana Yadira Lugo, mi hermana Sandra Pizarro. Padre, yo te presento a Arlín Bravo, Xiomara Méndez. Oh Espíritu Santo, yo te presento las vidas, Eric Soto, oh Padre, su esposa Dora. Oh mi Dios, yo te presento mi prima Daisy Rivera. Oh Espíritu Santo, en esta hora yo te ruego que seas tú trayendo la palabra que has puesto en nuestro corazón, Padre mío, para que tú traigas luz. Oh Padre, mira a mi hermana Carmen Rita. Oh Padre amado, yo te presento cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos acompaña. Oh Espíritu Santo, nada tendríamos que decir, nada pudiéramos decir si tú no estuvieras con nosotros. Padre, la gloria es para ti, y en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Dios bendiga a cada vida que pueda tener contacto con nosotros, sea en el en vivo o sea en la repetición. En esta hermosa mañana queremos presentar la palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón, y en esta mañana leemos la palabra. Dios te bendiga, madre, buenos días. Vamos a leer la palabra que se encuentra en Lucas capítulo 8 y versos 43 en adelante. Dice la palabra del Señor: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Dios te bendiga, Mayra, buenos días, hermano Ángel. Que entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre, que hacía 12 años que había gastado en médicos y todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde del manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús le dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime y dices: ¿quién es
el que me ha tocado, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. El Señor añada bendición a su santa palabra. Y es cierto que esta historia ha sido predicada muchísimas veces, pero algo que llama mi atención en esta palabra es que cuando el Señor estaba dirigiéndose al pueblo judío, Jesús estaba muy claro que ellos tal vez no lo estaban reconociendo como Él se suponía que fuera reconocido. Y el Señor en ocasiones les hablaba por parábolas. El Señor les hablaba para que ellos entendieran que había un mundo espiritual al cual ellos tendrían acceso en el momento que Jesús entrara a sus vidas. Fíjate que no era cuestión de posición social, no era cuestión de tener una labor por lo alto en la sociedad. Era que había una guerra en los aires y ellos estaban padeciendo de situaciones que les estaban oprimiendo. Reconocemos por la palabra que en este tiempo también vivimos una batalla en los aires, una batalla que a veces no sabemos cómo manejarla, o tal vez desconocemos por qué causas llega esta batalla, pero nosotros sabemos que esa guerra es de todos los días, no es solamente cuando te viene al pensamiento. Y dice la Escritura que en ese mundo de los aires, de los espíritus, dice que cuando Jesús volvió, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa. Fíjate que Jesús era conocido en aquellas tierras porque a donde Él llegaba algo tenía que suceder. Y tal vez tú en esta mañana también, igual que la multitud que se encuentra siguiendo a Jesús. Muchas personas siguen a Jesús por diferentes razones. Dios te bendiga, hermano Junior Ayala. Buenos días. Estamos conversando la palabra de Lucas capítulo 8 y versos 49 en adelante, hablando de la historia de la hija de Jairo y también la mujer del flujo de sangre. A pesar de que es una historia que todos conocemos, hay algo que llama mi atención. Dios te bendiga, hermana Arlene Bravo, buenos días. Estamos conversando la palabra de la historia de la hija de Jairo. Fíjate que siempre que el Señor nos habla de hacer libre a alguien, es necesario que entendamos contra qué es con lo que estamos enfrentando. Y fíjate, vemos a un Jesús completamente calmado porque Él sabía las cosas que tenía que hacer y Él era la autoridad, Él es Dios y Él podía ver la necesidad que había en estas personas. Fíjate que una cosa es tener religiosidad y otra cosa es ser libre por el poder de Dios. Fíjate que Jesús, cuando llega a la tierra, llega en medio de un momento difícil para el pueblo de Israel, porque ellos estaban siendo gobernados por un pueblo romano que era muy fuerte, demasiado atado a las esculturas, a los ídolos, y sabemos por la palabra que ellos habían diseñado la muerte de cruz, una muerte que era bastante fuerte, muy fuerte, y Jesús vino expresamente para esa época, porque había un propósito, porque Jesús era el cumplimiento del propósito de Dios, del plan de Dios en la tierra. Fíjate que dentro de esta historia vemos que Jesús fue recibido con gozo por la multitud, y vemos que es que cuando hay una necesidad, tú te alegras de que alguien que te puede ayudar llegue a tu entorno, llegue a tu casa y te hace sentir. Dios te bendiga, hermana Xiomara Méndez. Sabemos que cuando tenemos una situación es necesario que Jesús llegue a nuestro entorno, llegue a nuestra casa. Y dice la palabra que esta niña, que llevaba 12 años de edad, 12 años, y era la única hija de este hombre
que dice la escritura, varón llamado Jairo, principal de la sinagoga. Él tenía una posición importante dentro de la sociedad, porque en medio de un gobierno romano al pueblo de Israel se le permitía reunirse en ciertos lugares, y uno de esos lugares era la sinagoga. Y dice la escritura que Jairo, Dios te bendiga, hermana Sandra García, buenos días. Estamos conversando la palabra de Lucas 8, capítulo 8, versos 40 en adelante, y habla la escritura de una historia de una hija de un principal de la sinagoga, la cual era una joven de 12 años, y ella enfrenta una situación, una enfermedad, porque nadie está exento mientras estamos en esta vida. Vivimos diferentes situaciones, pero dice la palabra que lo importante fue que Jairo, en el momento de su mayor amenaza, en el momento de su más grande posible pérdida, él supo a quién acudir. Y dice la palabra del Señor que cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Y entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa. Fíjate que cuando nosotros todo aparenta estar bien, todo aparenta estar en calma, tal vez creemos tener contacto con Jesús, pero tal vez tenemos el contacto limitado, porque no hemos tal vez entregado áreas de nuestra vida que es necesario que entreguemos para que se manifieste la vida y no la muerte en nuestra casa. Fíjate que aunque Jairo tenía una única hija, aunque Jairo tenía una posición importante, había una visitación inesperada en su casa, y era un espíritu de muerte, algo que había llegado de sorpresa, algo que había obligado a Jairo a salir de una multitud oculta donde él se encontraba, pero él tenía que manifestar que él creía que en el poder de Jesús de Nazaret como el Hijo de Dios. Y dice la escritura que entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Es que fíjate, hay un mundo espiritual que interviene dentro de la vida del ser humano, y el ser humano no se da cuenta que el reino de los cielos se ha acercado. Fíjate que cuando Jesús estuvo en la tierra, ese era su mensaje: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y de qué reino te hablo? Del reino, de ese reino que el Señor fue a preparar lugar para nosotros, de ese reino que hoy se manifiesta en nuestra vida, no en todos los corazones. A pesar de que Jesús murió por todos, no todas las personas les reconocen. Hay personas que todavía caminan dentro de una multitud ciega que no sabe hacia dónde va. Sin embargo, Jairo, teniendo una posición importante dentro de la sinagoga, llega el problema más terrible a su vida. Su única hija estaba siendo amenazada de muerte. Su única hija estaba siendo visitada por un espíritu de muerte, y a Jairo no le quedaba de otra que salir de en medio de una multitud donde él tal vez se escondía para seguir a Jesús, tal vez se disfrazaba para que no le reconocieran, pero él necesitaba que Jesús llegara a su entorno. Y dice que cuando volvió Jesús, si dice que volvió es porque previo había estado. Dice cuando le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Y es que cuando Jesús está presente, todos le esperamos, porque sabemos que las cosas que no podemos manejar, solo el Señor tiene el control para arreglarlas. Pero me llama mucho más la atención que en medio de un menor, en medio de una necesidad de alguien que era muy joven como esta niña, Jesús estaba tratando con los padres de esta niña. Fíjate que a pesar de que Jesús pudo haber hecho el milagro de inmediato, dice la palabra del Señor que Jesús
es interceptado por la necesidad de una mujer que estaba viviendo también una situación de salud, donde dice la palabra que ella había gastado lo que tenía en todos los médicos. Y es que quien no gasta lo que no tiene cuando quiere recuperar su salud, porque en ocasiones a veces nosotros también somos visitados por momentos de enfermedad, y para nosotros es demasiado valioso nuestra salud. Reconocemos por la palabra que es un privilegio el estar vivos, que es un privilegio que el Señor te permita respirar, porque es que nosotros estamos vivos para el propósito de Dios. Créeme que el propósito de Dios es lo que te mantiene vivo. El propósito de Dios en tu vida es lo que hará que el Señor manifieste su poder, aun cuando pasas por las aguas, aun cuando esas aguas están muy altas, aun cuando ese fuego tal vez está demasiado candente, que pareciera que el horno te está asando y que no puedes salir de ahí. Aun cuando ese momento más difícil llega a tu vida, yo quiero decirte que en el momento más difícil el Señor está llamando tu atención. Fíjate que Jairo era un hombre con una posición importante, pero lo que él tenía era una sola hija, y esa hija estaba en problemas de salud. Esa hija estaba siendo visitada por un espíritu de muerte. ¿Qué haces tú cuando esa visitación inesperada llega a tu casa? ¿Qué haces tú cuando esa visitación que es ilegal llega a tu vida? Estás dando parte a un espíritu de error para que tome legalidad. Yo quiero decirte en esta mañana que nosotros tenemos el poder de abrir y de cerrar puertas, que cuando nosotros tomamos la autoridad en el Señor, porque el Señor nos ha dado una autoridad delegada, el Señor te ha entregado un poder para que tú le des vida o para que tú des muerte con lo que hablas, y es que nuestra boca tiene poder. Y en esta mañana algo que llama mi atención es que Dios estaba tratando con los padres de esta niña. Fíjate que esta niña era la única hija menor de 12 años. Y es que cuando Dios está tratando con los padres, cuando Dios quiere operar un milagro, Dios trata también con los padres. Porque en ocasiones nosotros como padres, me incluyo a pesar de que no tengo hijos, pero en algún momento perdí 2 embarazos y reconozco lo que es el amor de ser madre. Cuando nos anuncian que vamos a ser madres, reconocemos que Dios es quien da la vida, y es por esa razón que nosotros aceptamos su perfecta voluntad, porque el Señor ha venido a dar vida y a darla en abundancia. Sus planes siempre son de bien y no de mal. Cuando Él permite una circunstancia en nuestra vida, está tratando de atraer nuestra atención. Es que hay algo que nosotros tenemos que entregar, es que hay algo que nosotros tenemos que aprender a hablar, y es que la palabra del Señor nos habla claramente que nos atamos con los dichos de nuestra boca, que lo que nosotros hablamos tiene un poder en el mundo espiritual muy grande, y la gente de hoy en día del siglo XXI no lo entiende. Muchas veces cuando las madres están desesperadas, que están criando, en ocasiones sin querer profieren una palabra que puede ser una maldición, puede ser una puerta abierta sobre esa vida que el Señor te ha entregado. Y yo quiero decirte en esta mañana que es muy necesario que nosotros entendamos que nuestras palabras tienen poder. Y este Jairo, a pesar de que tenía una posición importante en la sinagoga, él tenía, Dios te bendiga hermano Rafael Abreu, Dios te bendiga. Y dice la palabra en esta historia que esta niña necesitaba un milagro, pero ese milagro fue interrumpido por otra necesidad, y era que había una mujer que había estado también viviendo esa misma situación, gastando lo que no tenía en médicos y buscando la alternativa. Cuando ella supo que Jesús venía para su territorio, ella no lo pensó, ella se arrastró porque ella necesitaba tan siquiera tocar el manto. Ella sabía que únicamente
el acercarse a Jesús traería un milagro sobre su vida. Yo me pregunto en esta mañana, ¿qué estás dispuesto a hacer para lograr el milagro que Dios tiene para tu vida? Créeme que la palabra del Señor es muy clara para que nosotros entendamos que no importa la posición que tengamos, no importa cuántas cosas materiales puedas poseer, nosotros sabemos que el mundo espiritual se maneja de manera diferente y que el reino al que tú y yo pertenecemos es un reino que no es de este mundo, donde el Señor te ha entregado poder, porque por eso Él te convirtió en iglesia. Y fíjate que iglesia no es una denominación, no es un grupo que se viste diferente, no es un grupo que solamente proyecta una diferencia en la manera de arreglarse personalmente. Es que nosotros sabemos que cuando el Espíritu Santo está en tu vida, Dios te bendiga, Edgar Sierra, buenos días, estamos conversando la palabra de Lucas capítulo 8 y verso 40, estamos diciendo que la posición de alguien dentro de la sociedad no necesariamente implica que tú estés bien, porque es verdad que Jairo conocía a Jesús, pero cuando llegó el momento difícil a su vida, él supo allegarse al correcto personaje que podía darle la salud a su única hija. Y yo me pregunto, ¿qué haces tú cuando te llega el momento difícil? Cuando un espíritu de muerte te visita, cuando un espíritu de enfermedad trata de abordar tus días. ¿Cómo reaccionas tú ante ese mover, ante esa visitación que es ilegal? Porque déjame decirte que cuando estamos alineados a la voluntad de Dios, el Señor te ha dado poder y autoridad para que tú en el nombre de Jesús eches fuera todo espíritu de error que trata de hacerse legal en nuestra vida. Hay que cerrar toda puerta al pecado que antes nos ataba para nosotros ser libres. Y dice la palabra que mientras Jairo llega este momento difícil, a él se le hace saber que Jesús viene para su territorio y que era necesario llegar hasta donde él. Y dice la palabra que entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies le rogaba que entrase a su casa. Había un elemento de fe, porque él sabía que en Jesús únicamente él podría recibir el milagro. Y en esta mañana yo me pregunto, si por ese milagro que tú estás orando estás dispuesto a cualquier cosa. Yo quiero decirte que Jairo también, pero en el momento de su acercamiento a Jesús, en el momento de que los segundos iban corriendo en su contra, en el momento en que el reloj iba avanzando muy rápido y la condición de su hija iba empeorando. Dios te bendiga, prima Daisy Rivera. Dice la palabra del Señor que él es interrumpido por la necesidad de una mujer que igual que la hija de él por 12 años, la niña tenía 12 años y ella por 12 años había estado enferma. Ella había gastado lo que no tenía, ella había dejado todos sus ahorros ahí buscando una sanidad que no llegaba. Y dice la palabra del Señor que en medio de la hora que le iba a tocar el turno a Jairo, esta mujer interrumpe. Y yo no sé si en esta mañana tú también te encuentras en una desesperación y piensas que el tiempo corre en tu contra, piensas que ya no hay tiempo, piensas que lo que viene es la muerte a visitarte. Yo quiero decirte que tu boca tiene poder para atar y desatar. Cuando estamos legalmente justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero decirte que no hay otro poder que te pueda justificar. Somos culpables de pecar, somos culpables por el pecado, pero en Jesús somos libres porque Él nos hace libres. Y dice la Escritura que en medio de la necesidad, en medio de aquel momento, cuando estaba casi por llegar el turno, es interrumpido por el milagro de una mujer que empieza a llamar la atención del maestro cuando él tiene una urgencia de que su única hija, que su tiempo está corriendo en contra, sea sanada. Esta mujer le interrumpe, pero dice la palabra del Señor que todo lo que está plasmado en la Escritura es para nuestra fe, para nuestra fuerza,
excusa para que veamos en este cuadro que el Señor en ocasiones parece estar retrasado, pero es que el Señor tiene un plan y un propósito. Y dice la palabra que esta mujer recibió ese milagro que tanto ella anhelaba. Ella recibió un milagro que de alguna manera estaba aumentando la fe en Jairo, porque cuando llegó la mala noticia, en el momento que él está llegando a Jesús, llegan sus sirvientes a decirle: no molestes más al maestro, tu hija ha muerto, tu hija ha muerto. Y en ese momento Jairo, que ya casi está por ser el próximo en ser atendido, Dios te bendiga, Javier, dice la palabra que le llega el mal momento de la mala noticia. Y yo no sé si tú en este día también estás siendo abordado de malas noticias. Tal vez tú estás siendo interrumpido por alguien que tiene una necesidad apremiante, y a lo mejor la persona ha llegado antes que tú, habiendo tú llegado primero. Ella se adelantó para adelantar su turno y de manera ilegal está frente a ti. Yo quiero decirte que en el Señor no hay casualidades, que en el Señor hay propósito, porque es verdad que Jairo era un hombre importante, era verdad que Jairo sabía quién era Jesús, pero es verdad también que Jairo estaba perdiendo su última gota de esperanza en el momento que Jesús estaba tardando y era interrumpido por el milagro de una mujer. Pero la palabra dice en la escritura: pero una mujer que padecía de flujo de sangre, que hacía 12 años que había gastado en los médicos, los mismos 12 años de vida que tenía la hija de Jairo, eran los mismos 12 años de esclavitud que esta mujer tenía, un padecimiento de una hemorragia. Y dice la escritura que había gastado todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Y se le acercó por detrás y tocó el borde del manto, y al instante detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Alguien como Pedro no se hizo esperar en decirle: Señor, tienes una multitud que te oprime, pero alguien por supuesto que te debió haber tocado. Pero es que ese toque no era igual que el de cualquiera. Fue un toque de una fe inquebrantable, de una fe que había violentado aquellas dificultades que tenía en el medio. Una mujer en medio de una situación de desesperación, de debilidad, logró llegar a donde el maestro, y entre la multitud se conformaba con tocar el borde del manto de Jesús. Fue suficiente para que ella recibiera el milagro. Fue suficiente, pero en el corazón de Jairo había una tristeza, había una desesperación, porque todos nosotros hemos también venido a sufrir una noticia, hemos tenido una noticia inesperada, hemos estado esperando por mucho tiempo la llegada del Señor, y cuando llega nuestro turno alguien se adelanta. Esto me parece que el paralítico allí en el tanque de Bethesda, que estuvo por 38 años allí tirado, paralítico, que alguien se le adelantaba porque no tenía quien lo llevara hasta el lugar del milagro. Yo quiero decirte que todos tenemos tal vez una excusa para decir: oh Dios amado, alguien se me adelantó, pero yo necesito el milagro. Alguien se adelantó, pero yo estoy aquí esperando. No importa que la niña me digan que se murió, yo creo que tú puedes darle vida. Y eso fue exactamente lo que pasó. Cuando llegó la mala noticia, Jesús entró a la casa de Jairo, y entrando a la casa de Jairo, dice la palabra que Jesús se quedó únicamente con los padres de la niña, y sacó a todos aquellos que no tenían nada que ver, porque me parece a mí que herencia de Jehová son los hijos, y que cuando el Señor te entrega unos hijos, eres tú la que tienes que sembrar en ellos una semilla de fe, una semilla de esperanza. Aunque lo veas apartado, dice la palabra: instruye al niño en su carrera, y cuando fuere viejo no se apartará de ella. Madre,
Proclama la palabra sobre tus hijos. Cree que Dios hace un milagro, que a pesar de que parezca que ya Él murió, que ya no hay esperanza, yo quiero decirte que en tu boca hay poder de dar vida, porque la muerte no tiene legalidad en tu casa, porque la muerte no puede dominar en tu casa. Tú eres una mujer llamada a proclamar la palabra, y eso fue lo que hizo Jairo en aquel momento. Mientras Jairo esperaba su turno y alguien interrumpe el turno para adelantarse, él recibe un impacto de fe viendo aquel testimonio de alegría de una mujer que había estado padeciendo los mismos 12 años, que tenía la edad de su hija. Eran los 12 años de sufrimiento que ella había estado pasando, pero eso impregnó el corazón de Jairo de fe, y dice la palabra que en aquel momento Jesús sacó a todo aquel que estaba interrumpiendo el milagro, porque todo aquel que es incrédulo, dice la palabra del Señor, que no puede ver milagros en su vida, simplemente su vida se seca, porque comienza a vivir en el momento de su peor necesidad, comienza a apartarse y a secarse. Dios te llamó para que proclames su poder, y el poder que habita en tu espíritu es el poder del Espíritu Santo. Y eso fue lo que hizo Jairo en el momento que se quedó allí con el maestro. Comenzaron a ver cómo aquella niña comenzaba a cobrar vida, y dice la palabra que el Señor la llama, Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. Y en aquel momento aquella niña quedó libre, ella cobró vida, porque la estaba llamando el dador de la vida. Y yo me pregunto en esta mañana, si lo que tú estás viviendo te ha visitado de manera ilegal, tú tienes poder para echarlo afuera, tú tienes poder para atar todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de error que viene a interrumpir lo que Dios ha puesto en tus manos. Dice la palabra que Dios trabajó con los papás de la niña, por eso se quedó con ellos allí en la habitación, y por eso la palabra nos deja ver claramente que el Señor siempre trató con la familia de aquellos menores que Él tenía, que Él resucitó y que Él había hecho milagros. Creo que cuando bregó con el hijo de la viuda de Naín, en aquel momento él estaba interceptando a una madre que llevaba su único hijo en una caja de muertos allí para ser enterrado, enterrando su último amor, lo que ella había querido retener, pero de alguna manera estaba perdiendo. Pero Jesús, que es el dador de la vida, Jesús sabe de qué cosas tienes necesidad, y cuando nosotros proclamamos la palabra, cuando Dios te bendiga, Reinaldo, cuando nosotros proclamamos que en Él hay vida, porque el Señor tiene planes de bien y no de mal. El Señor tiene poder y te ha puesto ahí en ese lugar donde estás, sea en tu hogar, sea en tu trabajo, sea en tus estudios, donde quiera que tú estés, para que traigas el reino a la tierra. El reino no es de este mundo. La gente quiere traer las leyes que son de una vida natural a esta tierra. Yo quiero decirte que el justo por la fe vivirá, y en este día estamos en tiempos postreros, y cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Es probable que no haya mucha fe, porque hay personas que simplemente son humanistas, gente que en este tiempo viven por lo que ven, pero la palabra del Señor nos dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. Dios te bendiga, Fanny, en este día, que son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y en esta mañana es para nosotros un privilegio poder predicar la palabra, el evangelio de arrepentimiento, el evangelio de poder, ese evangelio que en medio de una vida religiosa, de tener una posición importante, a Jairo se le murió su hija, porque no importa la posición que tengamos, la muerte puede visitarnos, pero en ti hay poder de dar vida y de dar muerte.
Por eso en este día nosotros sabemos que nacemos con un día señalado para, ¿verdad?, para salir de esta tierra, porque solamente estamos en ella el tiempo que el Señor ha permitido para cumplir su propósito. Pero lo importante es descubrir el propósito que tienes en Dios. El propósito que tienes en Dios es que tu familia llegue a Él, es que te conviertas en una Rahab que se interesó no solamente en ella ser salvada de aquella destrucción que venía sobre Jericó, sino que ella quería la salvación para su familia. Ella quería también que su familia fuera libre de aquella destrucción que vendría. Es que el Señor tiene planes de bien y no de mal, y en este día no importa que sea lo que esté pasando, yo te invito a que tú no te decepciones y como a Jairo permanezcas en la fe, como a Jairo recibas a Jesús en tu casa. Y en este día yo te invito a que tú seas parte del cuerpo, ¿verdad?, de Cristo. Dios te bendiga, Fanny Carranza, de la nación de Honduras. Dios te bendiga, buenos días. Nos gozamos grandemente de tenerte dentro de la transmisión y damos gracias al Señor por el privilegio que tenemos de poder compartir un en vivo, porque en medio de este tiempo postrero las redes sociales son mal utilizadas, pero para nosotros es una herramienta que para este tiempo nos es de mucha bendición para poder tirar la red y ganar almas para Cristo. Queremos ser ganadores de almas, de hombres, porque el Señor a eso nos ha llamado, a predicar la palabra, el evangelio que tiene poder, el evangelio que te da vida aun cuando tu físico tal vez no da más, te sientes desgastado. Yo quiero decirte que en Él solamente hay vida y hay paz. Yo quiero invitarte a que tú también recibas del Señor, que recibas al Señor en la casa de tu corazón y que tú comiences a creer por un milagro, que no creas la mala noticia que tal vez recibió por parte de aquellos, ¿verdad?, sirvientes que él tenía, porque fue una mala noticia que llegó en un momento inesperado. No temas, que para el que cree todo es posible. Cree solamente. Y Jesús se quedó con la menor y con los papás de la menor, porque hay cosas que nosotros como padres tenemos que arreglar, hay cosas que nosotros como padres tenemos que cubrir, hay muros que tenemos que levantar, están destruidos, pero hay muros que necesitamos restaurar. Y en este día es nuestro anhelo que tú entiendas que el Señor tiene planes y propósitos. En este día nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabel, y en este día tendremos nuestra escuela bíblica, estudio de la palabra del Señor, porque es necesario que nosotros tengamos la palabra en nuestro corazón y en nuestra boca para que podamos ver la fe en acción. Y es por esa razón que en este día hemos sacado este tiempo para predicarte la palabra y que seas partícipe de la salvación. No predicamos una religión, no predicamos una denominación, te predicamos la experiencia del nuevo nacimiento, te predicamos que tengas contacto con la palabra, que la palabra es la única que puede entrar por tu oído, por tus ojos, por tus 5 sentidos, y ella penetra y separa el alma del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hoy es un buen día para nacer de nuevo. Hoy es un buen día para darle una oportunidad al Señor. En este día queremos orar por ti y dar por terminado este en vivo. Compártelo con alguien más en tus redes sociales. Hemos creado un canal de YouTube para no perder el contenido que hemos tenido por algunos años aquí en esta plataforma, y si ven algunos otros videos anteriores, estábamos en otro lugar, pero de igual manera haciendo nuestra labor, predicando la palabra del Señor, porque es necesario. Es un tiempo, esto no se trata del lugar donde nosotros estemos, esto se trata de que estemos en Cristo. En Cristo no hay retroceso, en Cristo vamos en avance, en Cristo vamos a dar
dar la gloria a Él, porque es Él el que ha puesto su espíritu en ti. Así que en este día es para nosotros un privilegio y vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te presentamos la vida de nuestra hermana Wanda Crespo y su hermana. Oh Padre, mira su intervención. Padre, mira la necesidad, Padre, de una visitación, de un milagro. Oh Padre, mira a nuestro hermano Martín Gallosa, mi Dios, visita su hogar, dale la salud, Padre amado, permite que tu Espíritu, Señor, se mueva a través de toda circunstancia que pareciera, Padre, Señor, no tener solución. Para ti, Señor, no hay límites. Tú eres poderoso y nosotros creemos en un Dios de poder. Oh Padre, que tú das un nuevo comienzo cuando todo parece un final. Padre, reconocemos tu poder. Tú le diste vida a esta niña que por 12 años había estado viviendo los mismos 12 años que aquella mujer era esclava de una enfermedad. Oh Padre, atamos y reprendemos toda legalidad a cualquier espíritu de error. Cerramos puertas al pecado y abrimos nuestro corazón a la sangre de Cristo, a un arrepentimiento genuino, a una vida del Espíritu. Oh Padre, dependemos de ti. La gloria es para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Adelante en el Señor. Vamos a subir este contenido al canal de YouTube para tenerlo y no perderlo. Así que comparte este en vivo con alguien. Es nuestro anhelo que más vidas lleguen al conocimiento de Cristo. El cuerpo de Cristo debe ser agrandado. Él es la cabeza y nosotros somos una parte de su cuerpo. Dios te bendiga. Adelante en el Señor.